Muy buen día, bienvenidos a este espacio virtual que nos conecta en esta ocasión desde el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vamos a dar comienzo a esta quinta edición del Seminario de Gestión de Riesgo Agropecuario, un evento organizado por el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del CIEP y el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la economía y la gestión, perteneciente al Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este seminario cuenta también con la adhesión de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Nos acompañan para el acto de apertura el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el profesor emérito doctor Ricardo Palen Acuña. Y en representación de las autoridades del CIEP, la ingeniera agrónoma, doctora en Economía Agrícola, Silvina María Cabrini. Silvina es investigadora del Grupo de Economía y Sociología del INTA Pergamino, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y actualmente presidenta de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Le cedemos entonces, en primer lugar, la palabra al doctor Palen Acuña y a continuación a la doctora Cabrini, quienes nos darán la bienvenida. Adelante. Perfecto, buenos días. Estábamos diciendo que queríamos darles la bienvenida en nombre de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, del IADCOM y por supuesto de los centros que organizan este quinto seminario de gestión de riesgo agropecuario a este evento tan pero tan importante que ya está en su quinta edición. Creemos sumamente importante para la universidad trabajar en conjunto por todo el país y con todas las organizaciones que lo integran. Este es el ejemplo típico de lo que nosotros llamamos transferencia del conocimiento. Habitualmente se habla que la universidad tiene tres pilares fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión, a veces no suficientemente difundido el tema de la extensión. Y esto no es otra cosa sino que la transferencia de conocimientos, en este caso de la universidad, hacia la sociedad de la que se nutre la universidad. Es simplemente un ida y vuelta, sociedad y universidad, universidad y sociedad, porque se nutre de ella permanentemente. La sociedad mantiene a la universidad pública a través de sus impuestos y es obligación de esta, ni más ni menos, de la universidad, darle todo lo que produce ella en cuanto a conocimientos a la sociedad precisamente, que es la que permite la existencia de nuestra universidad pública. Por eso yo les quiero agradecer la presencia de todas y todos, desearles un éxito total y absoluto, felicitar de todo corazón a la doctora María Teresa Gasparri, a Javier García Fronti, a Verónica, a todos los que hacen posible este quinto seminario y por supuesto la inestimable colaboración de Silvina y por supuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que bienvenidos de todo corazón y saben que, como decíamos recién, como somos una sola cosa, Económicas siempre con su corazón está abierto a todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Un placer para mí estar acá abriendo este seminario, este quinto seminario por quinto año consecutivo, donde nos juntamos investigadores que están trabajando en diferentes
dimensión de lo que es el riesgo agropecuario. En los seminarios han participado más de 10 universidades, diferentes instituciones del país, del exterior, generando un ambiente de intercambio de trabajos, metodologías, generando redes de trabajo a futuro, que me parece que es un espacio muy interesante, y es muy importante mantenerlo a través del tiempo. Yo le quiero agradecer especialmente a todos los que organizaron este seminario, bueno, a Eugenia Quirolo y al CIEP, que están un poco en el corazón de la organización de esta edición, y también, bueno, a Verónica García Fronti, a Laura Gastaldi, a Gabriel Lacelli, Laura Pellerano y Ana Wilker, que fue el equipo un poco que llevó adelante toda esta recopilación de trabajos y organización del evento, y a María Teresa Gasparri y Javier García Fronti por también ser parte de este comité académico. Bueno, yo les deseo un muy buen intercambio durante esta jornada. Seguramente vamos a escuchar trabajos que hablan de nuestra producción agropecuaria, que es tan importante para la economía nacional, a lo largo del país, sus diferentes sistemas productivos, con sus diferentes productos, mercados, diferentes perfiles de productores. Y bueno, qué importante es tener estos espacios como para analizar esta actividad, y poder mejorar nuestro trabajo y difundir nuestro trabajo para contribuir a incrementar el valor económico de nuestro sector agropecuario para el bienestar de toda la sociedad. Así que bueno, con esto dejo un poco abierto el seminario y bueno, los saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Silvina. Nos tomamos unos minutos para comentar cómo va a ser la dinámica de este encuentro, donde se presentarán los trabajos a través de un recorrido dispuestos en 3 bloques temáticos. El primero, que comienza a continuación, tratará el tema de la percepción de los actores, propuestas de adaptación y mitigación de riesgos agropecuarios. El segundo, programado alrededor de las 11 horas, abordará los seguros agropecuarios, uso de indicadores y otras herramientas de transferencia del riesgo. Por último, programado para el mediodía, después del mediodía, se desarrollará el riesgo agropecuario a nivel macroeconómico y regional. Y alrededor de las 15 nos encontraremos para dar cierre a este seminario con una charla a cargo de la ingeniera agrónoma Marianela de Emilio, quien hablará de la coyuntura económica, de los riesgos agropecuarios y de las herramientas comerciales disponibles. Les recordamos que cada uno de los bloques cuenta con un enlace de acceso diferente, que se los vamos a estar compartiendo en el chat para que puedan encontrarlos fácilmente. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo a la primera parte de la jornada, titulada Percepción de los actores, propuestas de adaptación y mitigación de riesgos agropecuarios. Son moderadores Javier García Fronti, del CIMAGE y ADCOM, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Gabriel Lacelli, de la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista del INTA. Les damos la bienvenida y adelante. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, siempre contentos de poder iniciar y dar comienzo a este quinto seminario, donde es un espacio de encuentro para debatir, para comentarnos, para ponernos al día de novedades en el tema. El bloque Percepción de Actores y propuesta de adaptación y mitigación de riesgos agropecuarios va a estar conformado por 5 trabajos. Vamos a arrancar, son 15 minutos por cada trabajo, se expone, pasamos al siguiente y al final hay un espacio para preguntas, así que quienes quieran hacer preguntas de cada trabajo las pueden ir anotando y hacerlas al final o bien ir anotándolas en el chat del encuentro.
Me toca moderarlo con Javier García Fronti, que supongo que anda por ahí, no lo veo acá en la pantalla. Acá estoy, Gabriel, acá estoy. Bueno, buen día. Arrancamos con el primer trabajo, que autores Silvina Cabrini, Joanna Colucci, Gary Schnitkey e Irwin Scott, y se titula Más allá del clima, múltiples fuentes de riesgo en la agricultura de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Bueno, lo va a presentar Silvina, quien recién hizo la apertura. Silvina es ingeniera agrónoma por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, recibida en el año 94, pero también es magíster en economía agrícola por la Universidad de Purdue y es doctora en economía agrícola y del consumidor por la Universidad de Illinois en el 2006 graduada. Y actualmente es investigadora del Grupo de Economía y Sociología del INTA Pergamino y es profesora adjunta e investigadora en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, que queda ahí precisamente su sede en Pergamino. Por si fuera poco, actualmente es nuestra presidenta de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Así que no sé si, Javier, vos querés agregar algo o vamos directo a la presentación. No, simplemente avisar lo que coordinamos con Gabriel es que yo tengo no sé si el honor o la desgracia de avisarle cuando faltan 2 minutos a los expositores, y me parece que la forma más fácil es decir por el micrófono quedan 2 minutos y listo, digamos, pues cada uno ve cómo redondea. Digo, pues avisar 5 minutos nos parece demasiado y poner mucho cartel también puede molestar, así que disculpen, pero cuando queden 2 minutos les voy a decir con el micrófono quedan 2 minutos y bueno, ustedes ven cómo redondean ahí sin problema. Gracias. Bien, bueno, buen día de vuelta. Voy a presentar este trabajo. Este trabajo es parte de un trabajo más amplio que también presenté parte en el seminario anterior, de un trabajo que hice en mi estadía en Estados Unidos. Así que voy a presentar una parte de los resultados que obtuvimos sobre una investigación que se realizó en ese momento. Bueno, un poco como introducción, ¿no? Cuando hablamos de la actividad agropecuaria, la gestión del riesgo tiene características especiales que hacen como el estudio del riesgo en esta actividad muy relevante. En primer lugar, la característica de que los procesos dependen fuertemente de las condiciones climáticas. También tenemos la característica de que las empresas que conforman el sector en gran parte son empresas chicas y familiares que tienen características específicas. Y por otro lado tenemos que son frecuentes las intervenciones de los gobiernos en la actividad productiva y el comercio en la actividad agropecuaria. Esto hace que el estudio del riesgo en la actividad agropecuaria sea de especial relevancia. Y podemos, un poco en base a estas características que hablamos, podemos distinguir 5 tipos de riesgos en la actividad agropecuaria. En primer lugar, el riesgo de producción, que depende de la incertidumbre de los procesos de crecimiento, de cultivo y de ganadería. El riesgo de mercado, que depende de la incertidumbre de los precios, de los costos y del acceso a los mercados. En tercer lugar, el tipo de riesgo institucional, que se relaciona a los cambios en las políticas y en las regulaciones. En cuarto lugar, el tipo de riesgo financiero, que se relaciona con la forma en que se financia la actividad agropecuaria, la variabilidad en los flujos de fondos generada por estas obligaciones relacionadas con el uso del crédito. Y por último, el tipo de riesgo personal que deriva de los problemas de salud o las relaciones personales que afectan las decisiones en la unidad productiva, y esto tiene que ver con la característica de empresas familiares que tienen muchas empresas en este sector. Y este trabajo ya seguramente lo habrán visto porque yo lo uso mucho en las presentaciones. Es un trabajo donde Comarec en 2021 publicó esta revisión de trabajos que estudiaron los tipos de riesgo, los 5 tipos de riesgo que recién mencionamos, y de un total de 3.283 estudios. Los autores marcan que la mayoría de las evaluaciones de riesgo fueron en riesgo de producción, en segundo lugar en riesgo de mercado, y mucha menor participación de
los trabajos de investigación, los otros tipos de riesgo, ¿no? Y también lo que se remarca en este estudio, que hay muy pocos trabajos, 18 solamente, que tratan de mirar todos los riesgos a la vez, ¿no? Y bueno, un poco de los autores concluyen que es necesario, ¿no?, generar métodos, como puede ser la combinación de modelos de simulación y de estudio de escenarios para hacer una evaluación integral de los riesgos en el sector agropecuario. Y un poco en línea con esto, este trabajo lo que estudia son las percepciones de los productores sobre estos tipos de riesgo, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar ahora son los resultados parciales de esta encuesta a productores en estas 3 zonas productivas, ¿no? El sur de Brasil, la Pampa Argentina y el Corn Belt de Estados Unidos, sobre cómo estos productores perciben estos tipos de riesgo que mencionamos anteriormente. Esto fue un trabajo de recolección de datos que se hizo entre 2022 y 2023 a un total de 538 productores de estas 3 regiones, ¿no? Lo que vamos a analizar ahora es una de las preguntas que se hizo en este cuestionario online que se suministró en estas 3 regiones. Y un poco para presentar las características de la muestra de productores y poner en Argentina en comparación con las otras regiones. En cuanto a la edad, vemos que, bueno, la edad promedio de los productores de Argentina entrevistados fue menor que las otras regiones, la experiencia similar a Brasil, un poco menor que Estados Unidos, y la proporción del ingreso que representa la actividad agropecuaria es más alta en Argentina comparado con las otras 2 regiones. En cuanto a la educación, vemos que en las 3 regiones la educación a un nivel de educación elevado es común entre los tomadores de decisiones. En particular en Argentina, la educación universitaria es similar a los porcentajes a Brasil y un poquito inferior a Estados Unidos, lo mismo que para los estudios de posgrado. Con respecto a la tierra, lo que vemos en esta figura es que la proporción de productores más grandes, superiores a 1.500 hectáreas, no se ve bien, es superior en Estados Unidos, que en Argentina, perdón, comparado con las otras 2 regiones, y hay menor proporción de productores más chicos comparado con Brasil, y en los 3 lugares hay una alta proporción de productores que manejan tierra alquilada. En Argentina fue un 40% y un 80% en las otras 2 regiones. Y lo que la encuesta, la pregunta específica que incluimos en la encuesta, que vamos a mirar los resultados en esta presentación, es sobre las principales fuentes de riesgo que enfrenta la producción agropecuaria. Esta pregunta fue abierta y entonces los encuestados podían llenar, digamos, en forma de texto, las fuentes de riesgo que identificaban hasta un máximo de 10. Luego nosotros lo que hicimos fue clasificar todas estas respuestas, ¿no?, en los 3 idiomas, ¿no?, para poderlas clasificar en estos riesgos de mercado. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo para Argentina. Todas las respuestas, digamos, no están exactamente todas, pero estas son como todas las respuestas con un mismo significado que nosotros consideramos dentro de cada categoría, ¿no? Entonces, si ven, bueno, esto por ahí nos permite un poco mirar con más detalle qué es lo que los productores quisieron decir con respecto a cada categoría, pero a la vez, como forma de resumen, lo estamos resumiendo en las 5 tipos de riesgo con algunas subcategorías para cada tipo de riesgo. Y este es el gráfico que les voy a presentar de resultados, donde lo que muestra son en el eje horizontal la proporción de productores que mencionaron los diferentes tipos de riesgo. Las proporciones suman más de 100 para cada región, porque como dijimos recién, los productores nombraron más de un tipo de riesgo. Y después tenemos con colores, bueno, la barra verde corresponde a la respuesta de Brasil, en rosado de Argentina y el celeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podemos ver en esta figura que se ven diferencias entre las regiones. El test estadístico de independencia para ver el efecto de la región sobre las proporciones de productores que respondieron para las distintas fuentes de riesgo fue significativo, o sea, hay diferencias entre las regiones. Podemos ver también en esta figura que el clima se identificó como la fuente principal de riesgo, coincide, digamos, con estudios previos, ¿no?, donde se menciona el clima como una de las principales fuentes de riesgo en la actividad agropecuaria. También vemos que hay otras fuentes de riesgo para el caso de Estados Unidos que son muy importantes, casi a la par del clima, como es el precio de los productos y el precio de los insumos, son dentro de lo que es el riesgo de mercado.
Para Argentina tenemos también como una de las fuentes de riesgo más relevantes las intervenciones del Estado en esta barra rosada, ¿no? Y para Brasil, luego del clima, con una predominancia bastante menor, tenemos otros factores que afectan el rendimiento, también el precio de los productos y el precio de los insumos. Y un poco mirando en detalle algunas de las respuestas, para remarcar algunas respuestas interesantes, las diferencias en intervenciones del Estado, ¿no? Para las 3 regiones, ¿no? Bueno, un poco lo que vemos acá es que Argentina tiene una proporción más alta comparada con las otras 2 regiones, y es un poco esperable por el nivel de intervención del Estado en nuestro sector agropecuario, con una participación en lo que es los impuestos, los derechos de exportación sobre todo, y en algunos momentos la regulación de las exportaciones que fueron cambiando a través de los años. Pero también llama un poco la atención la barra tan alta de Estados, por lo menos a nosotros nos llamó la atención tan alta para Estados Unidos, ¿no? Donde también los productores ponen las intervenciones del Estado como una de las fuentes de riesgo muy relevantes. Y acá debajo en el recuadro azul están algunas de las respuestas textuales, ¿no? De los productores del cinturón maicero norteamericano sobre la percepción de este tipo de riesgo de intervenciones del Estado. Pasando luego a otro tipo de riesgo que también fue mencionado por nuestros entrevistados, la inflación, y acá llama la atención también el porcentaje alto o relativamente más alto. Los 3 porcentajes son muy bajos, ¿no? Comparado con otras fuentes de riesgo, pero en proporción el 8% de los productores norteamericanos mencionaron a la inflación, y el 1%, menos el 1% en Brasil mencionaron, y el 1% en Argentina mencionaron la inflación entre los factores más importantes, ¿no? Esto es un poco llamativo, dado el nivel de inflación que tenemos en Argentina y la fluctuación que ha sido importante, pero también en Estados Unidos lo que también ocurrió post pandemia, con un periodo inflacionario por ahí inesperado para los productores, generó un poco esta respuesta, ¿no? Pero es interesante la diferencia. Y por último, el último resultado para remarcar son las diferencias en el riesgo generado por las regulaciones ambientales, ¿no? También en este caso la proporción de productores que mencionaron este tipo de riesgo es mucho más importante en Estados Unidos. Y esto, bueno, llama la atención. También hubo menos respuestas. En Argentina hubo muy pocas respuestas que mencionaban algún cambio en las regulaciones ambientales que pudiera impactar la producción. En Estados Unidos acá copié algunas de las respuestas, ¿no? La salud animal, activistas de cambio climático, el sentimiento del consumidor, los ambientalistas. Hay varias respuestas, varios tipos de respuestas que remarcan la preocupación por los productores de Estados Unidos por los cambios en las regulaciones ambientales, y se refieren específicamente a la conducta de la población de ese país con mayor énfasis, ¿no? Lo que en Argentina no ocurre y en Brasil ocurre en mucha menor medida, y en otros trabajos que hemos hecho siempre Argentina mira las regulaciones ambientales con respecto al comercio exterior y no tanto con la actividad local. Bueno, a modo de conclusión, vemos que los productores identifican múltiples tipos de riesgo, ¿no? Aparece riesgo climático como lo esperamos, pero también identificamos otros tipos de riesgos que van más allá de lo que es el factor climático. Remarcamos esto primero que trae el trabajo de revisión sobre tipos de riesgo, que es importante generar herramientas que combinen modelos de simulación estocástica que por ahí permiten capturar este riesgo climático a través de series estadísticas de datos climáticos, el efecto en los rendimientos, y también análisis de escenario que nos permitan, por ejemplo, evaluar el efecto de cambios en las políticas de regulaciones ambientales o en las políticas impositivas o de tasas de cambio en las diferentes regiones, ¿no? Bueno, poder identificar cuáles son las principales preocupaciones en términos de riesgo para nuestros productores, ayuda a entender, a mejorar el diseño de políticas, a entender los motivos para la adopción o la no adopción de innovaciones, y también a evaluar la sostenibilidad de los sistemas productivos, ¿no? Mirando cuáles pueden ser los factores que afectan la posibilidad de continuación de las empresas a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de evaluaciones sobre los riesgos, cómo se perciben, y los estudios que los cuantifican y que cuantifican también diferentes estrategias para gestionar este riesgo, son importantes para una asignación más eficiente
de los recursos en nuestro sector. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias Silvina, totalmente en tiempo. Vamos entonces a la segunda presentación. No hizo falta que el policía malo intervenga, así que muy bien. La segunda presentación, vayan anotando preguntas que tengan para esta primera presentación y así al final del bloque las vamos a disponer de unos minutos para el intercambio. Esta segunda presentación se trata de estrategias de adaptación al cambio climático en las producciones agropecuarias de la región metropolitana de Buenos Aires. La autora es Gabriela Siveira. Gabriela es ingeniera agrónoma y es magíster en ciencia del suelo por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y es doctora además en investigación agraria y forestal por la Universidad de La Coruña en España. Forma parte del Instituto de Suelos del INTA y trabaja en áreas productivas urbanas y periurbanas. Así que el espacio y el aire es tuyo, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Ahí comparto. Bueno, el trabajo que ahí ya lo nombraron es Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en Producciones Agropecuarias de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, este trabajo viene un poquito de hace un tiempo, no exactamente con estas características de estrategias de adaptación, pero bueno, nosotros ya venimos trabajando en el periurbano, en los servicios que brindan y en el tipo de producciones, sobre todo por las particularidades que tienen. Es esto de, bueno, están siendo, por un lado, digamos, consumidas por las ciudades y por el otro también tienen todo lo que son las regiones periurbanas, también la parte de las producciones agropecuarias más extensivas. Y bueno, y todavía quedan, y que son muy productivas. A ver si puedo, ahí está. Ahí ya, se colgó. Quería pasar a la próxima, ahí está. Y todo lo que son estas áreas que tienen las particularidades de producir alimentos y estar muy cerca de las ciudades, y como ahí muestro algunas de las últimas cuestiones que estuve buscando para mostrar las características de estas producciones, es que tienen un gran nivel de producción y nosotros consumimos en las ciudades, como se ve ahí. La mayor parte de nuestros alimentos vienen de estas regiones periurbanas. Y la región metropolitana de Buenos Aires no escapa a esto, de que está haciendo, por un lado, llega todo lo que es la expansión de las ciudades y por el otro la expansión de las producciones más extensivas. Y estas tienen características más de pequeños productores, muchos son familiares, muchas son comunidades diferentes a lo que son el resto de las producciones rurales, como podría decirse en la región, en lo que es la región pampeana. Y bueno, para mostrarles un poquito, los lugares que yo estuve viendo son todo lo que se denomina el periurbano de la región metropolitana de Buenos Aires, que son todos los que figuran acá, son varios municipios. Y todo esto que ustedes ven acá son los datos del Censo Nacional Agropecuario. Todo este trabajo se basó en datos del último Censo Nacional Agropecuario y viendo, que ahora vamos a ver qué tipo de estrategias usan para lo que es adaptación y mitigación. Y para que vean, bueno, este es el nivel de producciones que hay, más o menos en el periurbano bonaerense hay 4.500 explotaciones agropecuarias. Algunos municipios tienen mucha más cantidad, como pueden ver acá en La Plata. Muchas están asociadas a todo lo que es la producción de verduras, de hortalizas, pero también acá este mapita que yo les muestro, que es a la izquierda, el de la provincia de Buenos Aires. También en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, esta parte del periurbano, hay producciones que también son de agricultura y ganadería, las que más conocemos como las clásicas, digamos. Y más abajo, en el otro gráfico que les muestro, que también son el nivel de estas explotaciones, más que nada la superficie que ocupan, que dependiendo del municipio también es bastante errático.
algunos lugares tienen menos número de explotaciones de EAPS, pero tienen producciones que ocupan más metros cuadrados, y en otros lugares al revés. Hay bastante dinamismo en esta, o heterogeneidad en estas producciones y en los municipios. Y bueno, un poquito para hablar de las estrategias que busqué, por lo menos en el censo, un poco lo que muestro es que cuando se habla, bueno, de cambio climático, y está por un lado las estrategias de mitigación y las estrategias de adaptación. Y bueno, cuando uno empieza a buscar en la bibliografía, algunas están como cruzadas, algunas son de mitigación y adaptación. Entonces, bueno, finalmente opté por agarrar como más amplio y decir, bueno, son entre mitigación y adaptación las estrategias que fui buscando, digamos. Y lo que resalta la bibliografía, que hay bibliografía al respecto, y justamente sobre el periurbano bonaerense, es que muchas veces la adopción de las prácticas están bastante relacionadas sobre todo a barreras económicas y técnicas. Y el periurbano, bueno, no escapa a esto, ¿no? Y que necesita un apoyo institucional y mayor acceso a recursos para lograr que sus estrategias se lleven a cabo. Y bueno, el objetivo general del trabajo fue es analizar las prácticas que van llevando a cabo en estas explotaciones agropecuarias y que están relacionadas a esto, al cambio climático, qué estrategias están usando los productores en el periurbano. Y bueno, yo puse ahí un poquito de dibujo también para guiarme yo y para mostrarlo. Bueno, por un lado, analicé los datos que hay entre agricultura convencional y las que se llaman prácticas más ecológicas. Por otro lado, si hacían rotación de cultivo, rotación ganadera, qué sistema de labranza estaban usando, el uso de abonos, sistemas de riego, si eran los más o menos eficientes. Bueno, todo lo que tiene que ver, estas estrategias que tienen que ver con las tecnologías asociadas a agricultura de conservación, de precisión. Yo no estoy viendo la pantalla, no los veo, así que si alguien está haciendo alguna pregunta o está comentando algo, no los veo. Bueno, después también el tema de que se usan tecnologías de bajo impacto ambiental, como tiene que ver con los paneles solares, los aeroenergía, lo que tiene que ver con el reciclado de materiales. Y bueno, por otro lado, una de las también de las ideas que tenía en el trabajo es ver si estas variables se relacionaban con otras variables, como todo lo que tiene que ver con tamaño de explotación, acceso a los recursos. Que bueno, ahora vamos a ver por dónde se encontró algo. Finalmente, mirando los datos y haciendo un poco de análisis de los datos, siempre relacionado al total el análisis fue relacionado al total de las explotaciones agropecuarias que había al nivel de todo el periurbano, para presentarlo y para bueno, después analizarlo después más en profundidad. Pero finalmente los primeros datos que fui observando es que, bueno, todo lo que es las agriculturas más agroecológicas o orgánicas está muy poquito representado en todo lo que es estos municipios del periurbano bonaerense, de la región metropolitana. La mayor parte es esta barrita naranja a la izquierda, que muestra, la mayor parte son convencionales. Y cuando vamos a ver todo lo que es el tema del gráfico de la derecha, que son cultivos, rotaciones de cultivos más ganadería, el 85% es en rotación de cultivos, y hay una poquita variación o poquitas producciones que hacen cultivos más ganadería. Y ahí, bueno, yo puse los municipios que resaltaban que tenían más explotaciones agropecuarias bajo estas modalidades. Y bueno, por lo general siempre aparecía La Plata, Varela, y algunos municipios más que nada los municipios del norte y los municipios del sur, de lo que es la región. Y cuando vamos al manejo que hablábamos, manejo un poco más conservacionista, lo de curvas, nivelaciones, sistematización, agricultura de precisión, yo los agrupé, están desagrupados, los agrupé para tener una idea más general. La mayor parte de estos sistemas usan más que nada lo que es nivelación y sistematización, que es características como más fáciles de manejar en el terreno, y muy poquitos están asociados a todo lo que es agricultura de precisión, a uso más que nada, también uso de nuevas tecnologías en este caso. Bien.
Y cuando nos vamos a lo que es todo lo que es los sistemas de riego más eficientes y el uso de energías renovables, digamos, con menor impacto ambiental, podemos ver que también un 15% está usando un riego por goteo del total de los municipios, del total de las EAPs que hay para la región. Todo lo que es microaspersión casi no existe. Y volvemos a los mismos, digamos, a los mismos municipios que venían usando otro tipo de tecnologías que nombrábamos más arriba. Y todo lo que es los paneles solares, todo lo demás, que es aerogenerador, generador hidráulico, prácticamente no existe. Algunos están asociados a los paneles solares, que usan paneles solares, y tiene un 3% más o menos pero es muy bajito también el nivel de adopción. Y acá un poquito todo más junto, todo lo que es las labranzas conservacionistas, la labranza convencional, también el nivel de adopción de lo que es la labranza conservacionista tenemos un 20% aproximadamente, muy alto el nivel de labranza convencional. El uso de abonos y enmiendas es muy alto también, es un 20-25% aproximadamente. Y todo lo que es disposición de residuos de forma adecuada, digamos, muy, muy bajito nivel de adhesión, casi no tienen los productores un manejo digamos, más ecológico de lo que son los residuos. Y ahí, bueno, cambian un poquito los municipios, aparecen todo lo que es con labranza conservacionista, aparecen municipios un poquito del periurbano un poco más asociados a lo que es la agricultura, más extensiva, como Bransen, bueno, Exaltación de la Cruz, pero también me llamó la atención que aparecía Berazategui, que también es un municipio que está muy relacionado a la producción hortícola. ¿Qué más? Bueno, y como resultados preliminares hasta ahora, lo que se pudo ver es que hay un bajo porcentaje de adhesión a lo que se llama, bueno, en este caso la agricultura más de conservación, pero también al resto de las estrategias. Y bueno, estas son pequeñas y medianas explotaciones. Y bueno, por lo general, algunos trabajos hablan de que son más conservadores en la adopción de tecnologías. Y bueno, esto que decía la bibliografía, un poquito más relacionado a limitaciones financieras y este riesgo que perciben, según dice la bibliografía, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y bueno, también mostrarles ahí que un buen nivel de adhesión tuvieron más los municipios del sur en relación a algunas tecnologías, y los del norte tuvieron también una buena adhesión, y en algunos casos uno podría relacionarlo, según se ve en la bibliografía, a que, bueno, algunos municipios tienen más recursos para acceder, digamos, a estas estrategias. Y como conclusiones, así preliminares, podemos decir que la adaptación al cambio climático es un tema de creciente importancia porque, bueno, tiene que ver, ahora que está, bueno, hace unos años los objetivos del nuevo milenio, del desarrollo. Entonces, bueno, una de estas estrategias pueden, digamos, ayudar a esos objetivos. Por otro lado, hay una adopción bastante desigual de las estrategias de mitigación del cambio climático y de adaptación, que, bueno, la bibliografía siempre lo relaciona a estas condiciones socioambientales y económicas. Y bueno, la idea de este trabajo es empezar a dilucidar por dónde va yendo esto de la producción en el periurbano, y qué estrategias pueden usar y qué estrategias se pueden mejorar, y bueno, después relacionarlo con lo que tenga que ver con políticas o con cómo se puede mejorar. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias. Se nota que solo con la presencia y la omnipresencia de Javier, todo se ajusta en el tiempo. No hace falta que hable, con que las mire, la intimida y bueno, ¿sabes? Y yo tengo acá el reloj y debe ser por los anteojos, se debe reflejar la hora. Capaz. Entonces deben estar mirando. Bueno, vamos sin prisa pero sin pausa, vamos a la tercera presentación. En este caso, el nombre de la tercera es Percepción y análisis del riesgo de promover estrategias
asociativas en pequeños productores agropecuarios. Los autores son Pablo y Juan Curarelo. Yo siempre digo Lelo y Curarelo. La presentación la va a hacer Pablo. Pablo es compañero del INTA en Catamarca y obtuvo su título de licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de ahí, de la casa que nos recibe, la UBA. Y además cuenta con estudios de posgrado en Desarrollo Local y Economía Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, cursos internacionales en Gestión y Prospectiva para el Desarrollo, y actualmente está cursando en la Universidad Nacional de Rosario el doctorado en Economía. Así que, Pablo, un gusto, y abrí el micrófono y larga con tu presentación. Bueno, gracias, Gabriel. Perdón, tenía más acá. Pablo trabaja en INTA desde el 2006, en el área de investigación, como decíamos ahí, en la Experimental de Catamarca, y se especializa en el campo de la socioeconomía, la medición de impacto, economía experimental y prospectiva para el desarrollo de los territorios. Algo de eso trata el trabajo, así que hoy vamos a hablar de lo que es la economía experimental. Adelante. Bueno, ahí está, gracias. Sí, el objetivo es introducir en el análisis como disparadores de riesgo todo lo que es las diferentes percepciones y preferencias de los productores para alcanzar beneficios colectivos. Entonces, todo lo que es la importancia de abordar el riesgo en la acción colectiva y la disposición o no a cooperar, especialmente en contextos donde la precondición de asociarse es como un supuesto clave, un fundamento para poder acceder a beneficios de política pública orientados a los pequeños productores. Entonces, un poco el trabajo va a introducir esto, a jugar un poco con el análisis de su practicidad y la potencialidad de los resultados. Bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación que está detrás? Es si estarían dispuestos los pequeños productores a comprometerse en un proyecto colectivo, en general sostenible de largo plazo, y cooperar y sostener esa decisión a lo largo del tiempo, aun cuando haya desertores, aun cuando por distintas circunstancias otros o no puedan sostener esos acuerdos iniciales o decidan no hacerlo. Para contextualizar un poco, los productores vienen, por un lado, de un COVID federal en contexto de pandemia y pospandemia, después un proyecto local de nuestro centro regional que tenía que ver con potenciar e innovar canales cortos de comercialización. Y después, bueno, todo eso lo estuvimos trabajando también desde un proyecto de INTA de medición de impacto y un proyecto de Argentina contra el hambre que también tenía que ver con analizar estas estrategias de comercialización. Bueno, donde se iban dando como los grandes dilemas de acción colectiva en este caso. Por un lado tenía que ver en las estrategias que desplegaban, ¿no? Para recuperar y mejorar el nivel de ingresos, que básicamente había como dos líneas programáticas que tenían que ver con la compra y venta digital y por otro lado el programa proveedores. Entonces, una vez que, por ejemplo, ya está instaurada la plataforma de comercialización digital, bueno, el incentivo a aprovecharla de manera individual y no sostenerla y sostener los acuerdos en forma colectiva era muy fuerte. Lo mismo con todo lo que tengan que ver con estrategias de compra pública, completar mercados locales, las estrategias de distribución. Para esto se trabajó con un encuadre metodológico que tiene que ver con una investigación esencialmente exploratoria desde la economía experimental, por un lado haciendo juegos y por otro lado tomando los principios de esos juegos y de la economía del comportamiento a través de encuestas. Bueno, estos instrumentos se van probando, se hicieron distintas alternativas, pero hubo básicamente una primera etapa de juegos que eran más sencillos, que se podían hacer en contexto de pandemia, por WhatsApp, por formularios de Google Form, encuestas, que tenían que ver básicamente con lo que es el juego del dictador, con distintas variantes como la compensación y el castigo a terceros. Y entonces ahí el rol de los jugadores, básicamente uno era los encargados de asignar recursos al proyecto colectivo. Los jugadores 2 directamente eran como receptores del recurso, no podían simplemente aceptar la oferta. Y después en rondas siguientes se
implementaba un jugador 3 que era el encargado de analizar las asignaciones y tenían la posibilidad de sancionar o compensar. Entonces, en el jugador juego del dictador puro, no existe el jugador 3. El dictador, que es el jugador 1, a medida que digamos que se van subiendo a las distintas rondas de juego, aparece la figura 3, entonces tiene que empezar a ver cómo va a jugar el 3, aunque el jugador 2 solo acepte, y entonces ahí empieza a entrar en juego todo lo que es la confianza, la reciprocidad, eh, la cooperación. Y bueno, entonces ahí hay distintas variantes. Una que directamente el jugador 3 compensa, otras donde hay castigos y compensaciones, donde el jugador 1, en función de cómo da esa asignación, pierde y a su vez duplica o triplica la asignación del jugador 2. Y bueno, y así tenemos distintas variantes en un juego simple que ya nos permite ir analizando esto. Después una segunda etapa, ya acá ya entra más la modalidad de juego experimental, ya es más complicado trabajarlo a nivel de encuestas, pero tiene que ver con todos los tipos de juegos de confianza, justicia y reciprocidad, que en este caso también se asignan, siempre lo asignamos con fichas con unidades monetarias, que después iban variando de acuerdo al tipo de productor, esa unidad, cuánto valía y qué significaba. Pero bueno, acá también, digamos, acá la diferencia entre este juego y el anterior es que el jugador 2, que en este caso es el B, ya puede interactuar y también, si bien no hay comunicación en las primeras rondas, cada uno juega por separado, pero los dos están jugando en el juego y después aparece también un jugador 3 al final que tiene la capacidad de sancionar, compensar o castigar, digamos. Después ya un tercer nivel de estos juegos es ya pasar a lo que serían los juegos típicos de bienes públicos e intereses privados, que acá sí ya lo podemos ajustar muchísimo más al proyecto particular compartido que ellos tienen de futuro y de comercialización concreta. Y entonces directamente están jugando como en una simulación de su propio proyecto, ¿no? Y de los propios compromisos asumidos. Y acá también este juego, a diferencia de los anteriores, tienen rondas, con lo cual este sí hay que hacerlo en una modalidad, digamos, donde todos los jugadores estén presentes o interactuando virtualmente al mismo tiempo. Es un ejercicio que completo dura 10 rondas, como lo hemos desarrollado, 5 solo con decisiones personales y otras 5 al final ya con sanción social. Cada jugador recibe también 10 fichas. Y bueno, y en las primeras fichas, con las primeras rondas va decidiendo si las guarda o las invierte. Y bueno, llega un punto que los primeros jugadores pueden cubrir ya la cuota de los acuerdos establecidos para el proyecto, entonces los últimos jugadores podrían no aportar al proyecto colectivo ganando lo mismo, aportando no, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza a jugarse de vuelta fuerte con la atención a, bueno, qué decisión toman, si continúa o no con los acuerdos. Bueno, después un poco ya yendo a los resultados y más teniendo también que ver lo que vamos incorporando con determinadas encuestas que se fueron haciendo, desde la percepción de los productores, de este grupo de productores, acotado también a una parte de lo que fuimos trabajando en estos proyectos, digamos, del mundo de los productores que teníamos, bueno, se da que de cada 10 productores, 3 estarían dispuestos a cooperar. El 16% en la mayoría dice que se puede confiar, pero el 74% no confiaría mucho. El 17% la mayoría trata de ayudar, pero el 72% están más en la onda de preocuparse por ellos mismos. El 40%, acá llamó también la atención este número, trataría de ser justos, en este caso relacionado al jugador 3, y el 44%, bueno, podría negociar o tratar de aprovecharse de esas situaciones. Entonces, bueno, un poco frente a este tipo de situaciones, bueno, cómo repensar o hasta qué punto embarcar, digamos, a los grupos de productores en determinadas estrategias que sí o sí, digamos, implican ese sostener acuerdos y trabajar en un proyecto compartido a largo plazo. Después, bueno, yendo al tipo de preguntas que íbamos haciendo más en las encuestas, había mucho de afirmación de ideas,
otras preguntas más abiertas, como las que están acá, que son un poco de los resultados que mostrábamos antes. Después muchas también en relación a cómo se sintieron o cómo participaron del juego o a las preguntas que se les fueron haciendo en relación a la toma de decisiones concreta. Y bueno, ya yendo a los principales hallazgos, podemos ver que como resultados de la aplicación de los experimentos, bueno, gran parte de los productores voluntariamente cooperarían para el bien común, habría relaciones de reciprocidad, pero todas estas situaciones, que es lo que se iba dando en el juego, que si bien los acuerdos están, el proyecto estaba en marcha, bueno, empiezan a determinar mucho de distintos factores de riesgo en cuanto no solo al contexto, sino a cómo ellos se van comportando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y ya, bueno, tiene que ver en cómo se va construyendo o no la confianza, la reputación por parte del grupo, cómo se puede ir o no generando un ambiente propicio para la cooperación. Y bueno, y acá vendría el mayor riesgo. Cuando nosotros empezamos con índices bajos de incentivos a la cooperación y no logramos establecer en el proyecto un esquema de incentivos adecuados, bueno, hay un reto mayor y el riesgo potencial de impacto negativo es aún mayor. Por otro lado, hubo un grupo fuerte que se daba en dos ferias que tenían que ver tanto en la capital de La Rioja como en la capital de Catamarca, que se detectó que había un grado fuerte de individualismo y de poca disposición a cooperar. Por otro lado, bueno, los productores se iban dando cuenta cómo sus propias decisiones en el juego, digamos, en la simulación de la realidad, pueden conducirlos a buenos o malos resultados sociales, y lo que implica el sacrificio de sostenerlo y de seguir apostando, sabiendo cómo sus comportamientos, digamos, van a influir en el comportamiento de los demás. Y entonces, frente a determinadas situaciones, cómo seguir sosteniendo las ganancias, sacrificar ganancias personales con el fin de lograr beneficio para todos. Eh, lo mismo, digamos, todo esto se veía muy fuerte en el juego del bien público. Y lo mismo que, bueno, lo que implica para algunos productores ese esfuerzo de contribuir al proyecto del grupo a pesar, bueno, de la ausencia de esos o la degradación de los acuerdos por parte del resto de los integrantes. Y como esto en definitiva, bueno, cuando se empieza a sostener este comportamiento a nivel del grupo, va reduciendo los aportes al proyecto colectivo. Bueno, se fueron dando cuenta cómo consciente e inconscientemente todo el tiempo están teniendo preferencias sobre y reevaluando la situación frente al proyecto. Y bueno, y cómo trabajar de alguna manera, cómo formalizar esa acción colectiva, también como es la mejor estrategia en sí mismo para este tipo de riesgos, digamos, ¿no? Aprovechando y potenciando la confianza, la reciprocidad, los sentidos de justicia social, el altruismo. Bueno, conclusiones. Bueno, se pueden ofrecer elementos para analizar en qué casos conviene promover esquemas cooperativos o no. En eso, digamos, estamos tratando de modelizar este tipo de razonamiento. Por el otro lado, brinda herramientas concretas para evaluar la factibilidad y los riesgos en torno a los proyectos compartidos de largo plazo, donde, bueno, sabemos que van a emerger dilemas sociales o de acción colectiva. Otra conclusión, bueno, todo lo que fue el proceso de aprender de la observación de las distintas preferencias y comportamientos a la hora de tomar una decisión frente a este tipo de dilemas. Y bueno, y la combinación y la forma de aplicación de las distintas metodologías también que se fueron usando y adaptando para no tener que implementar un juego, digamos, al modo más rudo, digamos, en cuanto a lo experimental, digamos, ¿no? Que para el tipo de análisis que queríamos creemos que funcionó exitosamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, gracias a vos. Continuamos
con la presentación del cuarto trabajo. En este caso, riesgo en los costos de infraestructura para conversión de efluentes porcino en enmienda orgánica. Nos metemos en economía circular. El trabajo es de Susana Pena de la Daga y de Rita Marra. La presentación va a ser a cargo de Susana. Susana es ingeniera agrónoma, profesora de Administración Rural en la Facultad de Agronomía de la UBA y desarrolla también actividad privada como consultora en gestión de empresas agropecuarias y no agropecuarias. Es directora de estudios económicos en Laboratorio Fundación dedicado a fármacos veterinarios. Así que, bueno, adelante, Susana. Hola, ¿cómo les va? No sé si me escuchan. Sí, te Escuchamos perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, el trabajo que hicimos con Rita Marra en la Facultad de Agronomía, en la Cátedra de Administración Rural, está referido, estamos tomando algunas de las fuentes de riesgo que Silvina mencionaba, que es rara de tomarse, que es la parte de costos. Y en relación a las regulaciones ambientales, que también comentaba que había como un bajo porcentaje, yo creo que hay un cierto desconocimiento, por un lado, y por el otro lado hay una falta de control. Esto, crítica constructiva para los que tienen que encargarse de eso. Pásamelo, por favor. Sí. Un minutito. La siguiente. Sí. Bueno, esto es simple economía circular, lo que nosotros hemos tratado, en lugar de tomar materias vírgenes, hacer, usar y desechar, en realidad lo que tomamos es lo que está reciclado, hacemos, usamos y reciclamos. Siguiente. El ejemplo está hecho en la producción porcina. Es un caso real, pero de un establecimiento muy grande de producción porcina, en donde obviamente los desechos, en donde hay heces, orina, pero sobre todo hay un montón de agua de lavado, y esos desechos contienen contenido de materia sólida muy bajos, entre el 1,5 y el 2,6% nada más, y convenientemente tratados como enmienda orgánica van a servir no solo como nutrientes desde el punto de vista químico para el suelo, sino también desde el punto de vista físico, porque ahí interviene todo lo que es materia orgánica y hace a la estructura de los suelos que mejora luego los rendimientos. Así, con eso se produce, sobre esa tierra que recibió los desechos, se hace el maíz que va a servir de alimento para los porcinos que acá tenían 1000 madres y producían capones. Siguiente. Acá realmente tuvimos mucho apoyo por parte, surge por una tesis de grado, pero que tenía un muy buen asesoramiento de la gente de Marcos Juárez, con Darío Panichelli a la cabeza, y también de Exactas con Santiago Fleites, que muy generosamente nos brindaron mucha bibliografía, de manera tal que pudimos evaluar muchas de estas cuestiones ambientales que a veces ni siquiera se conocen. Es distinto el tratamiento de los efluentes que se hace en zona seca que la que se hace en zona húmeda. En la zona húmeda es frecuente ver las lagunas de acopio, que nada tienen que ver con esto que nosotros evaluamos, que es el tándem lagunar. Siguiente. Acá ven lo que es el tractor con el carro estercolero, que en las zonas secas, como los suelos secos son muy ávidos de agua, que es lo que acá les sobra, directamente sobre el suelo, ya sea arado como está en este caso, o con praderas. Yo lo vi personalmente en Catamarca en un tambo muy grande, en donde directamente esparcen el desecho, que sirve para mejorar mucho las condiciones del suelo. Siguiente. Esta es una de las lagunas de acumulación. La laguna de acumulación se ve muy frecuente porque es una cosa económica, dejar ahí tirado el residuo, o lo que es peor, que se ve también mucho, es que todos los desechos en estas actividades intensivas, yo lo veo mucho en el tambo,
pero este caso era de porcinos y también en el caso de los feedlot, lo que hacen es tirar los desechos en las zanjas de los caminos que no son realmente agradables, después los olores que uno cuando recorre los campos se recibe más allá de todas las moscas y bichos que se van juntando. Siguiente. El sistema que acá se propone es un sistema que tiene una infraestructura de importancia, porque es un sistema de tándem lacunar que actúa como una especie de reactor, en donde tenemos 3 lagunas que tienen que estar ubicadas en una forma elevada, y en la primera se produce un proceso de tipo anaeróbico. Acá hay ayuda de microorganismos, esos microorganismos se siembran y no son baratos, por eso era como que nosotros lo que sospechábamos es que esto no nos iba a dar conveniente. Acá tenemos la muestra de lo que es el tipo de las lagunas, que no, nada tiene que ver con la laguna que veíamos antes. Es una laguna que requiere de excavación y requiere de una geomembrana de cierta calidad de plástico y de una soldadura muy perfecta para que eso no percole y contamine las napas freáticas. El siguiente. Acá vemos un corte de cómo son las lagunas, cómo son las taludes y cómo funcionan de una a la otra, cómo pasa a través de la ayuda de bombas hidráulicas. Siguiente. Bueno, ahora anda pasando la siguiente relativa. Ahí está. Es un establecimiento real que tiene 1000 madres en la zona de Delia María, Río Cuarto, Córdoba. Lo que hicimos fue el van de la inversión y la anualidad. Pero como la excavación de las lagunas y la geomembrana, que era lo que representaba la mayor proporción de costo de la infraestructura, tenía valores muy dispares, porque en el caso de la excavación, por ejemplo, los contratistas nos comentaban que no era lo mismo un suelo común, un suelo donde encontraban tosca, un suelo donde encontraban piedra que necesitaba explosivo para poder cavarla, y además se podían llegar a producir en muchos casos encuentros de pequeños arroyos o filtraciones de agua que era necesario sellarlas. Entonces, el precio era muy variable. Lo mismo nos pasó en la geomembrana. Por eso nosotros, bueno, yo trabajo mucho en simulación, soy la maestra ciruela de la simulación Monte Carlo, y usamos mucho la distribución uniforme, donde todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia para el caso de la excavación de lagunas y de la geomembrana. Esto está relacionado con el costo del control y la ejecución de obra en forma porcentual, porque los profesionales cobran de esa manera. Entonces, incluimos esa distribución uniforme, los resultados se van a trasladar también a esos otros 2 rubros. El primero de los trabajos que hicimos, que no es este, sino uno que ya presentamos, estaba referido a el costo que tenía el uso del desecho como fertilizante en lugar de la fertilización química tradicional. Y lo que ahí se vio, y eso lo pueden consultar en el trabajo correspondiente, lo que se veía es que había un ahorro que permitía cubrir el 30% de la anualidad de la inversión. Entonces, esa vuelta que hicimos eso, lo que propusimos es para futuro, que es esto, verlo en cantidad de lechones, cuánto podría llegar a representar. En cantidad de lechones tenemos varias variables a considerar, porque las lechigadas tienen distinto número, la mortandad puede ser variable aleatoria, el peso obviamente de los capones a los cuales se termina también es variable, y por supuesto el precio del capón también es variable. Entonces todas esas variables las modelizamos con distribuciones PERT. Trabajamos con 5000 iteraciones con simulación Monte Carlo, y lo interesante fue que nosotros el trabajo original lo habíamos hecho en 2021 con el dólar oficial de 2021 a 101 pesos, o sea, transformábamos los valores en pesos en valores en dólares. Acá hicimos lo mismo, nada más que el dólar estaba a 911, sin embargo,
pensábamos que íbamos a tener grandes diferencias y prácticamente son intrascendentes. Y con eso evaluamos la cantidad de capones que eran necesarios para poder cubrir la anualidad. Siguiente. Esto, bueno, es del trabajo que yo les comentaba, que el anterior, en donde también usamos simulación Monte Carlo, en donde como variables aleatorias teníamos el precio de maíz y la producción de maíz. Siguiente. Esa pasala, porque en la evaluación económica están todos los gastos anuales, si los quieren consultar van a estar en los libros del seminario. Siguiente. Así llegamos a lo que es el BAN y la anualidad del sistema nacular, la CONA que ven que barato no es porque $904.000 no es poco y la anualidad de $81.000 no es poco, pero vean que los gastos son bastante importantes relacionados con lo que es la inversión que está en el primer año. Está incluido el tractor, el carro estercolero, las bombas hidráulicas, caudalímetros y bueno, y al final los valores residuales figuran como positivos. Siguiente. El BAN y la anualidad determinística es este que nosotros encontramos acá, es el que les mencioné recién. Siguiente. Y acá están los precios que nosotros utilizamos para modelizar esas variables que tomamos como aleatorias. Siguiente. Acá tenemos los resultados en histogramas y distribuciones acumuladas, en donde lo que marcamos es que el percentil del 95% de confianza nos daba un valor de BAN de 802.000, o sea, menor que esa media determinística, lo mismo que en el caso de la anualidad. Pero tenemos la confianza y al ver los máximos, mínimos y percentiles, personalmente, y lo que nosotros tenemos como experiencia, es que los productores entienden mejor el riesgo al cual se exponen al hacer una determinada actividad. Siguiente. Bueno, ahí pasamos entonces a considerar cómo trabajaba el producto capón para poder llegar a las conclusiones de la cantidad de capones. Siguiente. Acá vemos las distintas distribuciones. Yo lo que siempre les marco a los chicos por nuestra ciruela es que no todas las distribuciones son simétricas. Vean ustedes acá en el caso de la mortandad y en el caso del capón que una tiene un sesgo hacia la izquierda y la otra tiene hacia la derecha. Siguiente. Eso hace que tengamos la cantidad de capones anuales que era de 21.000 como promedio, mínimo de 11.000, máximo de 31.000. Siguiente. Y en el ingreso total vemos la forma que tiene la curva y también las estadísticas de promedio, mínimo y máximo, que siempre nos dan idea, no llegué a poner todas las otras cuestiones de variabilidad para llegar a los 15 minutos. Y siguiente. Como conclusiones, lo que vimos y que sinceramente nos sorprendió es que obviamente que para la economía circular es necesario los manejos eficaces y que económicamente sean viables. Y al contrario de lo que nosotros pensábamos, el análisis con las variables aleatorias nos indicó que para cubrir ese saneamiento ambiental se necesitaban 713 capones de esos 20.000, 11.000 o 30 y pico mil que teníamos como promedio, máximo y mínimo, y esto representaba solamente el 3,38% del promedio de lo que se obtenía. Y recordemos que al usar la enmienda orgánica como fertilizante, en lugar de usar el fertilizante, también teníamos un ahorro en fertilización. Así que combinando estos dos factores, entendemos por qué en la provincia de Córdoba, que tiene una legislación muy estricta con respecto a esto, la práctica es obligatoria. Sería interesante que fuera obligatorio que alguien controle que sea obligatorio.
Bueno, obviamente que los cambios en los precios de los componentes de infraestructura van a afectar el resultado económico, y lo interesante es que tengamos en cuenta que estas extrapolaciones no podemos decir 1000 madres, tanto, 500 y sacar una extrapolación lineal, porque hay costos que no son lineales. Entonces, la pregunta que nos hacemos para futuro es analizar si para los pequeños o medianos productores, que son la gran mayoría, porque en este campo hacían 1100 hectáreas que fertilizaban con la enmienda orgánica, si en estos casos de productores más chicos, que son la mayoría, sigue siendo económicamente viable. Bueno, siguiente, y muchas gracias a todos, un gusto verlos, gente querida y admirada, y el tiempo de que me destinaron para escucharme. Vamos entonces a la quinta y última presentación, que se titula La diversificación de variedades de semillas como estrategia de gestión del riesgo agropecuario. El caso de las semillas de algodón en Argentina. El trabajo es de María Eugenia Quirolo, Ignacio Pase Guerrero, y Karina Caselias. Y lo va a presentar María Eugenia Quirolo, nuestra compañera. María Eugenia es licenciada en Economía por la Universidad Argentina de la Empresa y doctora en Ciencias Económicas de la UBA en la subárea de Administración. Y actualmente es investigadora del Centro de Investigación de Economía y Prospectiva del INTA, donde estamos anclados este seminario, en este quinto seminario, y es docente de grado en la Universidad Nacional del Chaco Austral y docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que adelante, Eugenia. Buen día. Bueno, buenos días a todos los que están presentes. Muchas gracias, Gabriel y Javier, por la presentación, y bueno, gracias a todos. En esta oportunidad yo traigo un trabajo que, como dijo Gabriel, hicimos con mis colegas Ignacio Pase Guerrero y Karina Caselas de CIEP, y se trata de un estudio de caso de gestión de riesgo climático mediante la diversificación de semillas. Puntualmente analizamos el caso de las variedades de semillas de algodón en Argentina. Antes de pasar a contar el objetivo y a detallar las cuestiones metodológicas, voy a hacer una breve referencia para los que no conocen el sector algodonero y una breve referencia al progreso tecnológico de desarrollo de variedades de semillas de algodón en Argentina para poder contextualizar nuestro caso de estudio. El cultivo de algodón, es una actividad agrícola de gran relevancia en la Argentina, particularmente en las regiones del norte, en el noreste y noroeste. Históricamente fue un pilar fundamental para la economía regional, no solamente por el valor agregado a lo largo de la cadena, sino también por su gran capacidad de generar empleo. Como pasa con todos los cultivos, la producción de algodón se ve amenazada por múltiples riesgos, como lo fuimos conversando hoy a lo largo del bloque, que tienen distintos orígenes y naturaleza, pero en el caso puntual de algodón, las mayores amenazas o las amenazas que ocasionan mayores pérdidas económicas a los productores son la presión de la plaga que se conoce como picudo del algodonero y, por otra parte, la ocurrencia de eventos climáticos extremos. El picudo es una plaga de muy difícil control y erradicación porque tiene una tasa de reproducción muy alta. Y por otra parte, dentro de los eventos climáticos extremos que afectan al cultivo, no solo se incluyen la ocurrencia frecuentes de años de sequías y otros de inundaciones, sino también olas de calor,
estrés térmicos, heladas que ocurren a destiempos y una gran variabilidad de las precipitaciones en las zonas productoras. Sin embargo, a pesar de todas estas amenazas, en el sector algodonero faltan mecanismos de cobertura de mercados, como por ejemplo los seguros. No hay coberturas de este tipo en la actualidad y desde ya hace bastante tiempo. Por lo tanto, los productores deben recurrir a estrategias de autoaseguramiento para hacer frente a todo este tipo de amenazas. Y una de las estrategias de autoaseguramiento que se habilitó a partir de la ampliación de la oferta varietal de semillas por parte del INTA es la diversificación con semillas de distintas duraciones de ciclo fenológico. La diversificación con semillas de distintos ciclos permite adecuar el cultivo a los distintos ambientes, a distintas fechas de siembra y posibilita ser más eficiente en el uso de los recursos. A los productores les permite adaptar el sistema algodonero a la variabilidad y al cambio climático y por lo tanto les brinda una cobertura contra las posibles pérdidas de rendimiento, mejorando de esta forma la resiliencia y la sostenibilidad no solo del sistema algodonero, sino de todo el sistema agropecuario en su conjunto. El desarrollo del sector algodonero que comenzó a inicios del siglo XX, a lo largo de toda la historia estuvo muy estrechamente vinculado con el desarrollo de las variedades de semilla. Y en ese proceso, históricamente, el INTA lideró la obtención de los materiales genéticos. A lo largo de su historia desarrolló más de 40 variedades selectas a partir de unas variedades que se introdujeron a principios del siglo XX y fue mejorando de esta forma la adaptación del cultivo al medio y a los territorios, al medio ambiente específico de los territorios. Desde que se autorizaron los cultivos transgénicos en Argentina en el año 1996, se inscribieron comercialmente 14 variedades transgénicas en el Registro Nacional de Cultivares del INASE. Bueno, inicialmente se habilitaron comercialmente las variedades BT o BG resistentes a insectos, junto con las RR. Y a partir del año 2009 se introdujeron semillas de algodón BGRR que poseen apilados los dos eventos de transformación BT y RR. Son tolerantes tanto a insectos como al herbicida glifosato. Sin embargo, desde que se lanzaron las semillas BGRR, que son las que brindan más protección, durante 10 años, entre 2009 y 2019, en el mercado estuvieron disponibles comercialmente solamente 3 variedades de semillas BGRR. A partir de 2019, cuando se amplió la oferta varietal, esto le dio una mayor posibilidad de diversificar a los productores. El atributo que diferencia las variedades INTA BGRR de las que se encontraban hasta ese momento disponibles es que estas son variedades de ciclo intermedio a corto, lo cual permite adaptar los periodos críticos del cultivo a la precipitación de las zonas productoras y además, como presenta una fase reproductiva más corta, resulta en una rápida maduración y endurecimiento de las cápsulas y los carpelos del algodón, lo cual impide que el picudo se alimente durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, en cada campaña el productor se enfrenta a la decisión de decidir una combinación de variedades de semillas que optimice el uso de recursos y que lo cubra de las pérdidas de rendimiento.
Con mis colegas nos propusimos como objetivo para este trabajo, para este seminario, presentar una herramienta de cálculo rápido que permita diversificar la cartera algodonera del productor para reducir el riesgo de pérdida de rendimientos. Esta estrategia o esta herramienta se basa en una heurística conocida como la heurística del arrepentimiento mínimo. Las heurísticas en la disciplina de las tomas de decisiones son elementos centrales en la investigación sobre decisiones. Las heurísticas son reglas de decisión que se consideran atajos rentables para alcanzar decisiones racionales en contextos que son altamente complejos, como son los contextos de decisión de los productores agropecuarios. La heurística de mínimo arrepentimiento se basa en la teoría de la cartera de Markowitz y brinda protección contra el riesgo de pérdida. ¿Cómo funciona esta heurística? Bueno, el tomador de decisiones imagina distintos escenarios futuros que son plausibles. Luego, para cada uno de los escenarios, compara la utilidad de una cartera dada con otra cartera que representa la mejor opción posible. La brecha de utilidad entre ambas carteras se llama pérdida en el sentido de que es una pérdida de oportunidad. Entonces, el decisor intenta minimizar esos valores de pérdida, dando más peso a las pérdidas más grandes y a los escenarios que tienen mayor probabilidad de ocurrir. La combinación de valores de pérdidas esperadas se traduce en el arrepentimiento anticipado del decisor. En este contexto, los escenarios son combinaciones concretas de condiciones que se pueden basar en condiciones del pasado reciente, pero también pueden incorporar cualquier otra información como pronósticos climáticos estacionales, pronósticos de precios e inclusive algunas intuiciones personales que pueda tener el productor con respecto al futuro. En nuestro caso de estudio, para desarrollar esta cartera, seguimos la metodología propuesta por von Etten en un paper del 2019 y nos basamos en los datos de ensayos experimentales realizados en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Las Breñas durante la campaña 2022-2023. Estos ensayos fueron dirigidos por el equipo del ingeniero José Tarragó del INTA Las Breñas. Este ensayo en esa campaña, que todos sabemos fue un año seco, se llevó a cabo en condiciones de sequías, donde las precipitaciones mensuales se ubicaron por debajo de la media histórica de los últimos 10 años. Durante todos los meses del ciclo fenológico del cultivo, que va aproximadamente, dependiendo de la fecha de siembra, desde octubre hasta mayo-junio más o menos. Bueno, les decía, en esta campaña durante todo el ciclo estuvo por debajo de las precipitaciones promedio de los últimos 10 años, excepto en un mes que fue el mes de marzo. En breve, los resultados del ensayo del ingeniero Tarragó y colegas, los resultados mostraron que en esas condiciones las variedades de ciclo corto, que son las de INTA, tienen un buen desempeño en términos de rendimiento en las fechas tardías de siembra, que se dan en el mes de diciembre, y tienen mal desempeño en fechas de siembras tempranas, es decir, en el mes de octubre. En cambio, las variedades de ciclo largo, que son las que estaban antes disponibles en el mercado, tienen al revés un buen desempeño en fechas tempranas, en el mes de octubre, y mal desempeño en fechas de siembra tardías,
es decir, en el mes de diciembre. Entonces, teniendo estos datos y observando esta falta de correlación entre los rendimientos de las variedades de semillas sembradas en distintas fechas de siembra, tomamos estos datos para armar una cartera diversificada. Para armar la cartera óptima se necesitan los siguientes datos. Disculpame, Eugenia, te quedan 2 minutos, ¿eh? Bueno, se necesita la matriz de pagos, donde tenemos las alternativas de decisión, variedades de ciclo corto versus las de ciclo largo. Tenemos los estados de la naturaleza. Bueno, un minuto. Bueno, vamos a pasar a los resultados entonces. Perdón, disculpen. Bueno, nosotros tenemos entonces en la matriz de pago, estos son los datos de rendimiento del ensayo. Tenemos en años secos las variedades de ciclo corto rinden 3,08 kilos de algodón en bruto por hectárea. Las de ciclo largo rinden 1,36 toneladas de algodón por hectárea. En los años no secos, que incluyen años normales y años con excesos, las variedades de ciclo corto rinden 1,295 y las de ciclo largo 2,195. Las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los escenarios son de 0,35 para un año seco y 0,65 para un año no seco. Estas probabilidades calculadas con la información meteorológica de la misma estación experimental. Una vez que armamos la matriz de pago, calculamos una matriz de pérdida. Perdón, acá nosotros partimos con una proporción de 0,50 para... Eugenia, disculpa, ya estás excedida en el tiempo. Andá cerrando, perdón, porque si no, no vamos a llegar a terminar. Pero la matriz de pérdidas, perdón, me voy a exceder un minuto, Javier. La matriz de pérdida se calculando de la mayor, porque esta es la parte más interesante, cómo armamos el modelo con la heurística. Vamos por columna de año seco, del mayor valor de rendimiento, le restamos el valor del rendimiento de cada casillero, ¿sí? De cada cuadrante. Entonces, en este año, si el año es seco y sembró una variedad de ciclo largo, la pérdida es de 1,72. Y si el año es no seco y sembró una de ciclo corto, en una fecha de siembra tardía, la pérdida es de 0,90 toneladas por hectárea. Luego calculamos el arrepentimiento absoluto, que el arrepentimiento absoluto se calcula multiplicando la proporción de la cartera por el valor de pérdida, ¿sí? De esta forma obtuvimos una pérdida total de 0,86 para año seco y 0,45 para año no seco. La suma de los dos, luego multiplicamos, perdón, cada pérdida total por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios y de esta forma calculamos el arrepentimiento cuadrático. Luego, para calcular el valor del arrepentimiento absoluto, simplemente calculamos la raíz cuadrada del arrepentimiento. Para minimizar el indicador acá que nos da cuál es el arrepentimiento mínimo, es el arrepentimiento absoluto. Y para calcular cuál es el valor del componente óptimo de la cartera que minimiza el arrepentimiento, lo que hacemos es minimizamos esta expresión y calculamos el valor de W, que es la cartera óptima. Es, digamos, la proporción de W es la proporción de cada una de las semillas que irían dentro de la cartera. El resultado nos da que en un año de escenario de sequía, como fue el que sucedió en ese año de campaña, el arrepentimiento mínimo, la composición de cartera que brinda un arrepentimiento mínimo es sembrar 66% de la superficie con variedades de ciclo corto y 33% de la superficie con variedades de ciclo largo.
De esta forma, el arrepentimiento esperado baja de 0,62 que habíamos visto anteriormente con la proporción 50-50 a 0,59. Esta distribución se obtiene en función de los patrones de lluvia históricas para las últimas 34 campañas y bajo el supuesto de que los agentes económicos intentan minimizar el arrepentimiento esperado. Perdón por los minutos en los cuales me excedí. Está todo bien. Bueno, la idea es, primero les recuerdo, ahí en el chat están los links para los bloques siguientes. Cada bloque tiene un link particular. Vamos a abrir 15 minutos para el intercambio de 5 trabajos que son muy interesantes, muy diversos en las metodologías. No sé si querés, hay una pregunta. Sí, lo que proponíamos con Gabriel es como darles los comentarios primeros. Esto está quedando grabado, entonces le vamos a dar los comentarios a los 5 trabajos, que obviamente son comentarios subjetivos. Uno cuando expone, siempre a mí por lo menos nos gusta recibir opiniones de los que estuvieron comentándonos, y después ustedes toman todos esos comentarios más todas las preguntas que vengan, y a lo mejor les queda 1 minuto a cada uno, pero bueno, va a quedar grabado por lo menos esto. Si querés arranco yo con los comentarios, Gabriel. Dale. Con respecto al primero, Silvina, bueno, primero todos me parecieron muy interesantes, en particular Silvina, el trabajo con diferentes países. Lo que me parece interesante como para agregar a futuro que capaz puede servir es, aparte de la encuesta, la recolección de rastros. En algún punto vos planteás el tema cuando tomás datos climáticos, pero hay otro tipo de rastros que también podrían interactuar con esas encuestas. Y después puede ser interesante llevar esa encuesta a darle una vida en un laboratorio experimental, o sea, poner a los productores en una actitud de experimento y ver cómo actúan con respecto a esas variables, ¿no? Hacer un laboratorio experimental de toma de decisiones, un poco también, me adelanto, en la misma línea que podría hacer Eugenia, ¿no? Digo, tenés un montón de información que tenés capturada, a lo mejor los experimentos en un laboratorio pueden servir para aprender de cómo se comportan en ese laboratorio los actores y las actrices, ¿no? Como, bueno, Gabriela, me parece, digamos, simplemente te propongo una pregunta como para una pregunta disparadora, a lo mejor de una posible respuesta o pensar cómo seguir. Acá lo que escribimos es, ¿cómo pueden las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias en la región metropolitana de Buenos Aires superar las barreras económicas y técnicas para adoptar tecnologías sostenibles y de precisión? ¿Y qué papel pueden jugar las políticas públicas, municipales, provinciales y nacionales en este proceso y la articulación de estas políticas, ¿no? Para Pablo, hay 2, 3 cosas. Primero, un tema puramente metodológico. Tal vez sería interesante llevar adelante el experimento de un ultimatum game con algún tipo de herramienta que permita que los jugadores aprendan, ¿no? Hay una serie de papers publicados de aprendizaje profundo y reforzado con ultimatum game, hay un montón de economistas. Capaz de utilizar ese tipo de herramientas te puede permitir que los actores aprendan en el recorrido y no se comporten individualmente en el aprendizaje en el sentido de la repetición. Que no aprendan solamente de la repetición, sino que haya otro tipo de patrones. El segundo punto es, hay toda una literatura de epistemología social que capaz te puede auxiliar, que tiene que ver con, en contra del planteo experimental puro del que las interacciones individuales van construyendo confianza, hay toda una literatura vinculada con la construcción de conocimiento como comunidad, que no necesariamente tiene que ver con la interacción eficiente de individuos, sino que tiene que ver con otro tipo de factores, digo, como una posibilidad para pensar. Y, digamos, de alguna forma, la pregunta que te propondría como para dar algún tipo de comentario es, ¿cómo se podrían mitigar los riesgos asociados a la cooperación en proyectos colectivos entre pequeños productores agropecuarios, considerando las diferencias culturales y socioeconómicas que afectan la disposición a cooperar, ¿no?
desde el punto de vista de cómo vos planteaste el trabajo. Para Susana, la no linealidad que vos planteás varias veces que te dan entre las variables, tal vez podrías explorarlas con alguna herramienta no lineal. Digo, que hay varios análisis, ahora hubo un congreso acá de costos económicas. Hay toda una herramienta de gestión de costos vinculadas con la no linealidad que te podrían a lo mejor aportar a la propuesta que estás haciendo. Lo que me parecía interesante como pregunta para hacer como un resumen del comentario sería cómo planeás o planean abordar los posibles cambios en la normativa ambiental y las fluctuaciones económicas que podrían afectar la viabilidad de los sistemas de tratamiento de efluentes en las granjas porcinas, bueno, en los próximos 10 años, ¿no? O sea, pensar un poco cómo eso que claramente está planteado en tu trabajo y, bueno, la pregunta viene más desde el punto de vista de qué se podría hacer en concreto, ¿no? En el futuro próximo. Y para Eugenia, el primer punto era lo que yo también le decía como la pregunta a Silvina, tal vez todo el trabajo de la heurística en un laboratorio experimental podrías probar si esa heurística es eficiente en términos de actores reales y te podría permitir hacer un testeo ácido de la metodología para no ir al campo directamente, ¿no? O sea, porque la otra alternativa sería trabajar directamente con los productores en el campo. El intermedio sería hacer un laboratorio experimental. La pregunta que te dejaría, Eugenia, y ya cierro ahí, ¿cómo planean integrar las nuevas tecnologías y datos climáticos en tiempo real para mejorar aún más la herramienta de diversificación de variedades de semillas y reducir el riesgo agropecuario en el futuro? O sea, ¿cómo sería esto en el futuro inmediato, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta en un futuro más inmediato? Esos serían mis comentarios. Vamos a ver acá en el chat, Gabriel, si tenemos alguno más para leerle. Si lo querés leer vos. Primero había una pregunta si van a disponerse de las presentaciones de los PowerPoint. Eso entiendo yo que es una cuestión personal de los autores. En todo caso lo pondrán a disposición si se conectan con ellos y se los piden. Pero como vos decías, esto está grabado y va a quedar la grabación. Eso por un lado, para aclarar ese punto. Y después había una pregunta de Vicky Reyes a Pablo sobre dice cómo hicieron las acciones de extensión en la percepción de las ventajas del trabajo cooperativo a fin de bajar el riesgo agropecuario. Es decir, si hubo acciones y si fueron evaluadas. Dejo ahí, así con el conjunto de tus comentarios. Hay una pregunta más y ya ahí sí le damos un minuto a cada expositor. Para Silvina, buenos días. ¿Para qué tipo de producciones y productores está realizando el trabajo? Me refiero a un modelo agroindustrial de mediana escala o familiar. Lo tenés en el chat, Silvina, la pregunta. Y una pregunta para Sibeira. A ver. Pero no entró todavía. La estaba escribiendo Ana. Si te parece, Gabriel, le damos un minuto a cada. Perdonen, el tiempo se nos acortó. Y bueno, o para que puedan. Acá la pregunta que hace para Sibeira Ana Wilker es: ¿cuáles son las razones por las cuales se mantienen las explotaciones convencionales, Susana? Perdón, igual va a quedar todo grabado para que puedan recuperar todo esto, disculpen. Un minuto, arrancamos en el orden que fueron dadas las charlas. Silvina. Bien, bueno, dos comentarios con respecto, al comentario de Javier. La verdad que me parece muy interesante la posibilidad de hacer un experimento con productores. Un desafío también, no sé cómo hizo Pablo para conseguir que la gente colabore, porque el productor pampeano, tanto como el americano o el brasilero, es un productor súper profesional, sin tiempo, hay que interesarlos. Puede ser con un grupo CREA, tomo la idea porque me parece muy interesante. Nosotros este relevamiento lo hicimos como parte de un trabajo mucho más grande y al final todas estas respuestas nos resultaron muy interesantes. Lo que el productor percibe como su riesgo describe mucho el sistema de producción, ¿no? Y describe un poco todas estas amenazas que tienen los productores y entonces nos parece que, tomo esa recomendación porque me parece que lo vamos a seguir con esa línea para poder profundizar en este tema.
Y con respecto a la pregunta, son productores, sí, las empresas son muchas veces familiares comerciales, con una escala, lo que llamaríamos familiar capitalizado, ¿no? El rango más predominante es entre 200 y 500 hectáreas, 200 y 1500 hectáreas. También hay productores más de 1500 hectáreas, así que sería un productor en las 3 regiones, es un productor capitalizado, con una empresa comercial formal. Muchas veces tienen estructura familiar, ¿no? No indagamos en la estructura familiar realmente, pero bueno, digamos, por el conocimiento te puedo decir que es así, que muchas veces son empresas familiares capitalizadas. Bueno. Seguimos con Gaby. Bien, acá estoy. Bueno, y bien, primero lo de la parte de las políticas y relacionado con políticas públicas y a dónde podría ir, digamos, para mejorar las estrategias de los productores. La verdad que es un tema, como decimos, que muchas veces son muchos municipios y cada uno tiene, digamos, obviamente potestad sobre cada sitio. Y no hay algo, por decir, no hay algo como que los englobe a todos como para decir, bueno, vamos todos para este lado. Tal vez falta un poco eso, un poco de cohesión, me parece, entre esas estrategias como para, o algo más general, regional, para que todos vayan para el mismo lado. Cada municipio tiene sus estrategias. Por ejemplo, el municipio, yo veo ahí, Moreno tiene un poco más de estrategia relacionada con empezar a moverse en esto de las cuestiones más de ecología, y después uno ve otros municipios que no, que funcionan de otra manera. Entonces, capaz que el tema es ese, que falta como una cohesión entre ellos para ver hacia dónde van con las producciones. Y después también pensaba ahí lo que decían, por qué muchos siguen con convencional. Y la verdad que parte del trabajo es ver qué está pasando, digamos, porque si bien uno va a las producciones y todo y habla con la gente, cada uno uno se puede llevar una percepción de que muchos es lo que conocen. Simplemente les llega lo que es lo convencional, es lo que traen, digamos, siempre lo hicieron así. Y pasa eso, que lo que les llega, me parece, es lo que usan. Y cuando empiezan a llegar otras, bueno, ahora el tema de los bioinsumos, cuando empiezan a llegar otras cuestiones, la prueban. No es que son, yo lo que veo, pero ya, bueno, es una cuestión que no la he investigado, es algo más de lo que veo. Lo prueban, no son resistentes a eso, no se nota que se suman. Y después falta mucho que llegue, digamos, que eso se nota, que llegue digamos, una mano, como decimos, del municipio, a través que puede ser de agrónomos o de gente capacitada para que los asesore, que eso se nota que ellos lo reclaman y que está muy lejos, como que no acceden digamos, al asesoramiento. Eso también podría ser parte de una idea de esto de política, por lo menos que los municipios que son productivos, capaz que no, este sentido, lo que decíamos, no le dan mucha bolilla, porque le dan más bolilla a lo que el ser periurbano, a lo que es ciudad, a lo que es industria, y su porcentaje no les, digamos, no les lleva, digamos, a algo, al municipio no les lleva, digamos, a algo concreto, porque son producciones para ellos tal vez menores en algunos casos. Pero sí, se nota mucho esto de la ausencia de que llegue el municipio y que llegue a través de toda la parte más que nada de asesoramiento, de estas cuestiones de a dónde va el municipio y el asesoramiento. Por lo menos es lo que uno nota. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Entonces seguimos en el orden. Pablo. Bueno, en términos de lo que es co-construcción y aprendizaje social, faltaría como explicar todo el otro marco de cómo se construyeron los proyectos. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la teoría del cambio como proceso de aprendizaje y co-construcción. Entonces ahí ya directamente se van explicitando cuáles son los riesgos, los supuestos, cómo
ese proyecto debería generar ciertos impactos y a partir de ahí es donde empezamos a analizar de esta otra manera, digamos, ¿no? Y eso después lo vamos llevando, que ahí también es esta parte que digo ahora, todo lo que es la teoría de cambio y lo que es prospectiva en términos de construcción social lo venimos trabajando hace muchísimo. Los experimentos en esta relación, llevándolo a lo que serían los sistemas socioecológicos de Eliot Armstrong, donde ahí mezcla todo ese aprendizaje, eso es nuevo para nosotros, digamos, lo estamos trabajando ahí y queremos apuntar a eso. Pero bueno, ahí ya implicaría estar involucrado directamente de otra manera con ese grupo de productores, digamos, no desde el área de investigación hacia un proyecto, bueno, como en este caso los regionales o lo que eran la envergadura de nuestros proyectos locales en la cartera pasada. Pero bueno, la mirada que le estamos dando en términos de cómo mirar, evaluar y poder gestionar en cuanto a aprendizaje parte de la teoría del cambio que se fue construida con ellos, digamos, ¿no? La teoría del cambio pura, no la teoría del cambio como una cadena de resultados. De ahí, mezclado con todo ya el proceso de construcción social en cuanto a la perspectiva de tercera generación que venimos trabajando en nuestro centro regional desde hace un montón. Y ahí, bueno, los juegos se empiezan a ver cómo sostener o cómo se dan estos dilemas en el aprendizaje hacia el largo plazo, a sostenerlo. Y ahí la última parte, que es la que tenemos que seguir abordando, serían lo de los sistemas socioecológicos. Pero bueno, también tiene que ver con esto que decía Silvina en su momento, hasta dónde a los productores puedes meterlos en un proceso continuo de aprendizaje a través de experimentos. Por eso nosotros utilizamos ciertas cosas que queríamos ver de comportamientos a través de encuestas, por eso los primeros juegos eran más sencillos, después los que tienen rondas o aprendizajes más sobre el final. Y bueno, pero también tratando de ver cómo llevarlo a cabo. Parte con la exposición de juego a campo normal, pero parte con otras técnicas a ver si había resultados similares o no. Y todo eso lo estamos incluyendo como parte integral del proceso de planificación bueno, que nosotros lo llamamos como planificación prospectiva, digamos, ¿no? Pero ahí donde entra la teoría del cambio, la forma de hacer prospectiva que tenemos y enriquecido con todo lo que es la economía del comportamiento y experimental. Gracias, Susana. Estás muteada, Susana. Espera que el micrófono te quedó apagado. Ahí sí. Primero, doctor, muchas gracias. Siempre aprendo algo nuevo cuando voy, así que voy a explorar lo de la no linealidad. Respecto a las políticas públicas, yo más que porcinos, yo recorro mucho tambos. A mí me preocupan cosas ambientales que están relacionadas con la salud humana, como es la cantidad de tuberculosis que hay en los tambos en este momento. Creo que lo que haría es, no sé cómo se puede hacer para que el SENASA vaya y controle, porque a mí me presentan a esta altura certificados de libre de tuberculosis del año 2014, pasaron 10 años y no tienen un nuevo certificado, que la pandemia, tienen millones de excusas y no tienen, me parece que es grave. Lo mismo con la brucelosis y es comprobado que los certificados de libre para la zoonosis se venden, los venden los veterinarios, no puedo decir quiénes, pero la gente dice que se los venden. Eso me parece que es prioritario. Por supuesto que el cuidado del ambiente, pero nosotros formamos parte del ambiente, entonces me parece que si yo tendría que destinar recursos y hacer algo, lo primero que miraría es el tema de la zoonosis. Y con respecto a la pregunta que me haces del compostaje, voy a mirarlo en los libros que tengo, en todos los capítulos, porque acá el problema en general es el volumen de agua, y que ese volumen de agua, si no está tratado, lleva también muchas bacterias y muchos metales pesados y demás a las napas freáticas. Entonces no terminemos como en Europa, que tienen todo contaminado, y tratemos de preverlo ahora. Muchas gracias, Susana. Eugenia.
Un minuto, Eugenia. Pobre. Prometo que menos. No, no, que nuestro trabajo se basó en los datos de un ensayo experimental hecho en una campaña, que tendríamos que testear la herramienta a medida de que el ensayo continúa, y tenemos que ver qué pasa en otros años, se repiten los resultados en otras condiciones climáticas. También, como dijiste vos, Javier, tendríamos que después, una vez que vayamos teniendo más datos de más ensayos experimentales, validarlos o ver si se repiten en los campos de productores. Me parece muy buena la sugerencia de hacer algún tipo de experimento con productores para ver qué heurística, más también para indagar en ellos cuáles son las heurísticas o las reglas de decisión que utilizan. Y bueno, y también habías preguntado cómo se podría incorporar información climática en este modelo. Bueno, definitivamente puede la información climática mejorar los cálculos, incorporando al modelo información climática pasada, se puede mejorar los cálculos de probabilidades de ocurrencia de los escenarios. No sé qué otra pregunta había. No, era eso. Sí. Muchas gracias. Sí, simplemente como para aclarar, cuando yo digo laboratorio, pienso en los laboratorios experimentales de inteligencia artificial, no estoy pensando en que hay que traer a todos los productores a un lugar. Yo lo que estoy diciendo es, se hacen aplicativos en el celular como redes sociales y es como parte de un juego o una interacción donde está el experimento. El experimento no es un experimento presencial en una mesa, es un experimento virtual y distribuido. Ahí es mucho menos invasivo de lo que sería un experimento tradicional donde ponemos en una mesa a hacer un juego de ultimátum con fichas, ¿no? Pero es para largo eso. No sé si, Gabriel, ya estamos excedidos 10 minutos. Tenemos que cerrar, si no, el bloque 2 no puede empezar. Bien, cerramos. Les agradecemos a quienes escucharon y a quienes expusieron. Y bueno, seguimos en el bloque 2. Nos vemos. Un aplauso para todos los expositores. Bueno. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Hasta pronto.